Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este segundo video sobre el curso de SQL Server. Y bueno, entonces vamos a aprender a crear una base de datos tanto gráficamente como en script. Entonces primero vamos a ver la parte de gráfica, que sería, vamos aquí, vemos que estamos conectados. Recordamos que para conectarnos, cuando inicia, cuando abrimos el SQL Server nos va a salir esta ventana, le damos conectar. Aquí bueno, nos va a salir entonces la base de datos con el símbolo verde. Aquí en Databases vamos a abrirlo. Vemos entonces, bueno, aquí yo ya tengo una base de datos hecha. Aquí adentro en base de datos de sistema tenemos la master, model, y la msdb, la tempdb. Esas no las vamos a utilizar. La master y bueno, ninguna de las de aquí adentro hay que tocarlas, hay que dejarlas así para que funcione correctamente el SQL Server. Entonces lo que vamos a hacer es crear una base de datos junto a ellas. Nosotros nos posicionamos aquí donde dice Databases, le damos clic derecho y ponemos New Database, o en español, para los que lo tengan en español, dice nueva base de datos. Le damos clic. Entonces nos va a salir esta ventana, tal vez un poco más pequeña en su caso, yo es que la extendí anteriormente para poder ver lo que decía. Bueno, aquí tenemos el nombre de la base de datos, le vamos a poner, por ejemplo, ventas. Aquí vemos como abajo se nos automáticamente en los nombres lógicos nos pone que es ventas y el segundo dice ventas log. En el tipo de documento de archivo, uno es de rows data, el otro es log, quiere decir que uno es para guardar información, es el que va a tener las tablas, la base de datos en sí, y el log es donde va a guardar el registro de lo que haga la base de datos. Ok, aquí en el file group, el grupo del archivo, esta sería primaria porque la base de datos, en esta no es primaria, entonces se pone no applicable, eso lo dejamos así. Ok, aquí en inicial size, en español sería el tamaño inicial, le ponemos entonces aquí, tiene como tamaño inicial 5, si nosotros ocupamos que sea más grande, le ponemos más, si no lo dejamos así, al igual que el del archivo log. Ok, aquí en este siguiente nos está diciendo que cómo queremos que crezca la base de datos. En este caso dice que va a crecer de 1 mega en 1 mega, quiere decir que una vez llegue a los 5 megas que pesa la base de datos y ocupa crecer, entonces va a crecer de 1 mega en 1 mega, y aquí el máximo ilimitado, o sea que no va a tener límite. Claro está que el límite es el tamaño del disco duro donde esté la base de datos, y bueno, nosotros podemos cambiarlo. Aquí, bueno, como pueden ver, se puede poner por porcentaje o por megabytes. Si nosotros tuviéramos una base de datos muy grande y que constantemente va a ingresar datos, sería mejor usar el porcentaje. En este caso, para este ejemplo, vamos a usar el megabyte. Aquí, bueno, podemos también poner un límite como máximo y podemos ponerle que no, para que utilice todo el campo del disco duro. Le damos OK. Ok, aquí vemos cómo nos da la dirección también de dónde se va a guardar. Y bueno, eso lo dejamos así. Internamente lo guarda en los archivos de SQL Server. Ok, entonces aquí le damos OK. Aquí vemos que dice ejecutando. Y una vez, bueno, aquí ya está. Hay algunas veces que no se ve. Cuando ya termina de hacer la base de datos no se ve aquí donde debería estar. Entonces eso es por un problema de refrescamiento del SQL Server. Para eso tenemos este botón que está aquí, que dice refresh. Le damos clic y él va a refrescar todo lo que esté en la base de datos. Esto es por si no nos sale o no nos aparece una base de datos o una tabla que ya creamos. Ok, entonces vemos que ventas tiene por defecto muchas carpetas, para diagramas, para tablas, para vistas, para programar, seguridad, por ejemplo. Y esto sería entonces una base de datos hecha gráficamente. Para eliminarla, entonces apretamos delete. Al darle delete nos va a salir otra ventana preguntando que si es la base de datos que vamos a eliminar, y le damos que sí. Ok, lo va a ejecutar y la va a eliminar.
Aquí lo está refrescando automáticamente, entonces no tenemos que necesariamente apretar el refresh, pero por si acaso lo apretamos. Ok, entonces eso sería como crear y eliminar una base de datos gráficamente. Ahora en lo que es el query, en el código, damos new query. Ok, se nos abre aquí la ventana donde vamos a escribir el código. Y bueno, entonces empecemos. Nosotros para crear una base de datos podemos escribir create database y el nombre de la base de datos. Vamos a llamar este ventas 1. Y bueno, entonces con solo esto él va a crear la base de datos, pero le va a dar lo que anteriormente vimos, lo del log y lo del file group. Lo va a hacer como por defecto y no vamos a tener control sobre él. Entonces para pruebas sí se puede utilizar solo esto para trabajar solo con una base de datos normal que después vayamos a eliminar, ya que es una prueba. Pero entonces les voy a enseñar cómo hacerlo ya dándole las medidas como en modo gráfico. Ok, entonces damos enter, escribimos on, luego damos enter de nuevo, escribimos primary, damos enter, abrimos paréntesis, esto es por orden, ponemos name y le vamos a poner un nombre. Esto sería entonces el archivo principal donde estaría la base de datos. Entonces ponemos que se llama ventas 1 primary. Ok, escribimos coma, podemos bajar, escribimos entonces file9, que es la dirección donde vamos a guardar este archivo. Como pueden ver, lo estamos haciendo todo a pata, lo estamos escribiendo todo lo que queremos. Todo lo que vimos anteriormente gráficamente lo estamos escribiendo. En este caso yo lo voy a guardar en el disco C, en una carpeta. Ponemos contrabarra que se llama, vamos a ver, yo lo tengo aquí, es esta, se llama ventas data. Hay que escribirlo igual, entonces sería ventas data contrabarra. Podemos entonces poner ya el nombre del archivo que se va a crear. En este caso se llamará ventas 1 primary. Y le damos entonces ahora la extensión del archivo, que para el principal es mdf. Ok, después de eso le damos coma, escribimos el size, que es la medida inicial que va a tener. En este caso le vamos a decir que tenga 50 megas. Le damos coma, bajamos, ponemos el tamaño máximo. Como tamaño máximo, entonces le vamos a poner que sea 200. En este caso sería 200 megas. Ok, le ponemos el file group. Que eso significa que cuánto va a crecer el documento. Entonces le vamos a decir que va a ser de 20 megas en 20 megas. Cerramos paréntesis y así sería para crear el archivo principal. Podemos poner coma para hacer el siguiente. Vamos a ver. Entonces sería file group. Le ponemos el nombre. Vamos a poner esto para identificar que es el file group. Ok, entonces de igual manera nos saltamos un reglón, ponemos paréntesis, escribimos los mismos datos, sí, todos. Entonces vamos a copiar, ok, aquí en nombre entonces cambiaremos
lo que es aquí no se va a llamar ventas primary, se va a llamar ventas data. Vamos a ponerle, podemos ponerle ventas data 1, y aquí en la dirección el archivo se va a llamar ventas data punto, y la extensión sería NDF. Hay que tener mucho cuidado con las extensiones y con las direcciones, darlas bien para que no tengamos ningún error al hacer la base de datos. Aquí como tamaño inicial podemos dejarle lo mismo, 50, aunque puede variar, pongámosle 40. Aquí en el máximo y de igual manera, y el file growth se puede dejar igual o que crezca diferente. Vamos a ponerle que crezca de 100 megas en 100 megas y de máximo que tenga 800, y que empiece entonces con 200. ¿Sí? Las cantidades son controlables. Entonces aquí en el group podemos poner la coma si queremos, si no entonces nada más pasamos al siguiente, que sería log, el archivo log on. Ok, de igual manera vamos a poner los datos que podemos poner los mismos que los anteriores. Ok, aquí el nombre entonces sería ventas 1 log. En la dirección entonces vamos a ponerle que se llame ventas 1 log, y la extensión es LDF. En la medida podemos ponerle en este caso que sean 300, aquí bueno que se queden 800, que suba igual en 100. Ok, entonces esto sería la forma escrita de cómo crear la base de datos como hicimos anteriormente en la moda gráfica, dándole las medidas iniciales, el máximo y el crecimiento, dándole también la dirección donde queremos que se guarde. Y bueno, una vez que nosotros ejecutemos este query, entonces aquí en la carpeta ventas data, que vemos que no hay nada, tiene que aparecer todos los documentos que estemos haciendo. Ok, entonces vamos a ejecutar. Así que va a durar un poco ejecutando ya que está creando la base de datos. Recordemos que tenemos que estar en master para ejecutar ese query, y vemos aquí que ya nos dice que se hizo bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a la carpeta, vemos que están los tres archivos que pedimos, que era ventas data, ventas log, ventas primary. Vemos las medidas que son las que nosotros pedimos, que era uno de 200 megas, otro de 300 y el otro de 50. Si volvemos al query, aquí están, uno de 300, uno de 200 y otro de 50 con sus direcciones. Entonces se hizo correctamente la base de datos y ya podemos trabajar sobre ella también como podemos trabajar con la de modo gráfico. Como pueden ver, aquí se hizo y al lado izquierdo no se ve la base de datos hecha. Entonces lo que vamos a apretar es sobre databases, podemos usarlo, o sobre cualquier carpeta. En realidad usamos el botón de refresh, y al refrescar vemos que ya se crea nuestra base de datos, ya ahí aparece. Ok, entonces eso sería este video de cómo crear una base de datos de modo gráfico y de query, con sus medidas iniciales y finales y su crecimiento. Eso sería por este video, nos vemos.